Esto es Subterfuge Radio. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio y desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, una nueva entrega del podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla. Hoy viajamos a las tripas de la radio pública para encontrarnos con una de esas voces que nos acompañan cada mañana y que ha sabido conectar con varias generaciones de oyentes. Pamplona la vio nacer y muy pronto encontró en el periodismo cultural su terreno natural. Tras un breve paso por el periodismo económico, llegó lo que de verdad marcaría su carrera, la radio. Desde 1997 su vida profesional está ligada a Radio 3, donde se ha convertido en una referencia indiscutible de la comunicación musical y cultural. Y desde 2012 dirige y presenta Hoy Empieza Todo, el espacio matinal que nos despierta con música, entrevistas, actuaciones en directos y una mirada fresca a la cultura contemporánea. Ha vivido en primera persona la transformación de la radio en tiempos de plataformas digitales, podcasts y algoritmos, y lo ha hecho con el compromiso de mantener vivo el poder de la prescripción, la conversación y la cercanía. Hoy vamos a hablar de esa trayectoria, de la radio que conocimos y de la que está por venir, de la relación inseparable entre radio e industria musical y del oficio de comunicar con pasión cada mañana. Un placer recibir hoy en esta nueva entrega Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio, en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, a la palabra y al testimonio de Marta Echevarría. ¿Qué tal? Bienvenida, Marta. Gracias, Carlos. Lo he hecho, está un poco nervioso. Digo, enfrentarme a la voz que me acompaña a mí todas las mañanas era un poco duro, pero bueno. Yo también lo estoy, porque habitualmente cuando estás hablando con la gente eres tú la que va manejando la conversación e intentas sacar pues, lo mejor del que tienes delante, ¿no? Pero yo normalmente no me expongo nada y me parece que no tengo nada que contar realmente, sino que tengo que succionar lo que cuentan los demás. Tienes muchísimas, así que nada, que de verdad, un auténtico placer. Así que vamos al lío. Ya sabes que esto, bueno, intento hacer también un poco una reconstrucción vital para luego ya andar en temas más generales. Y en tu caso, bueno, naces en Pamplona y ¿cómo recuerdas tus primeros vínculos con la música y la radio? Pues a través de la radio, básicamente, porque además nací en Pamplona, pero viví primero en Barcelona 9 años, era muy pequeña porque mis padres eran inmigrantes allí, y a los 9 años nos trasladamos a Lodosa, que es un pequeño pueblo de Navarra, donde, pues básicamente no hay más que, o no había entonces más que algunos bares, y en los bares pues siempre sonaba pues básicamente finales de los 80, principios de los 90, finales de los 80 más bien, pues todo el mundo del rock radical vasco, por supuesto Cortatu, todo eso. Y a través de la radio, de Radio 3, pero también de los 40, de cualquier emisora, pues empiezas a conocer otro tipo de músicas. Y ahí es cuando se despierta ese interés que resultaba imposible de satisfacer en cuanto a la compra, por ejemplo, de música. A mi pueblo llegaba el mercadillo y había unas cassettes, ¿no? Unas cassettes, por supuesto, piratas, ¿no? Con su fotocopia de la portada que tocara, y ahí te ibas comprando pues algo de música, pues de Ajá, de Modern Talking, de Alphaville o de lo que fuera. Y poco a poco, pues bueno, vas descubriendo grupos y gente nueva. Pero estudias periodismo y tú primero lo enfocas al periodismo económico. Sí. Periodismo, cuando yo lo hice, era Ciencias de la Información. Era una carrera de 5 años, sin ningún tipo de especialidad así clara. Y estando en la universidad en Pamplona, había la posibilidad de apuntarse a un máster, que era un máster de Información Económica, auspiciado por Expansión, que luego tenía una bolsa de trabajo. Bueno, pues tampoco sin mucho pretensión ni mucho horizonte, me apunté, entré en la bolsa de trabajo y me cayeron unos meses en Madrid, en la redacción de Expansión, además con remuneración económica, que era algo bastante poco habitual en la época, con lo cual podías mantenerte en la ciudad, y esa fue mi primera entrada en Madrid. En realidad fue un caballo de Troya para llegar a Madrid, porque yo no sabía lo que quería hacer ya licenciada, y me vine para aquí y estuve en economía. Fue un mundo interesante también, estuvo pero bien. Ya tenías el mundo de la cultura y de la música en el foco. Sí, ¿no? sí, me gustaba, pero simplemente me dejaba llevar. Son estos momentos en los que, bueno, pues 23 años, ningún tipo de obligación familiar ni personal, bueno, simplemente mientras me pudiera mantener con algo de sustento mensual, me iba a dejar llevar, aunque evidentemente me tiraba el rollo de la cultura, porque en cuanto vine a Madrid, pues descubres los matinales de cine, los nocturnos, todo eso, los cubos, y entonces empiezas ya a cultivar todo eso, más que lo demás. Sí. Y llega Radio 3, como decía, yo creo que un momento vital en tu vida, nunca mejor dicho. ¿Cómo surge la oportunidad? Es el año 97, además un año, bueno, especial, en nuestro caso ya
es el año de Dover, o sea, que sí, creo que sí, es un sí. año de también eso, pues esas compañías independientes que se habían apoyado en Radio 3, pues bueno, de alguna manera empezamos a jugar también la Liga de los Mayores y viendo que éramos capaces de... ¿Qué recuerdas de ese año del 97 y esa entrada en Radio 3? Sí, pues lo recuerdo como si me hubiera tocado una especie de lotería o algo así, porque llego, como bien dices, en el momento en el que todo está pasando y además con una mentalidad absolutamente virgen porque no tenía ninguna experiencia previa en el mundo ni musical, ni cultural, ni radiofónico. Por un lado, entro a Radio 3 y me encuentro con toda esa gente con la que yo he crecido, ¿no? Pues yo qué sé, está Julio Ruiz, Jorge Muñoz, en fin, toda la gente de la radio, Ordovás, en fin, toda la gente habitual de las voces de esa época, Chema Rey, y de repente empiezo a conocer una serie de bandas que se salen un poco pues del pop un poco más melódico que yo escuchaba y por otro pues de ese mundo más de rock en euskera y tal que no me acababa de convencer, aunque Cortatu siempre me ha gustado, pero lo demás no me acaba de convencer. Así que descubro pues Dover, por ejemplo, fue como una especie de cañón que te atraviesa. Luego era uno de esos grupos que llegaba a mi pueblo y mi pueblo todo el mundo hablaba de Dover y era como, pues una vez estuve, ¿qué dices? Y tal. Entonces eras como la pequeña leyenda local, ¿no? Y bueno, fue un momento como de gran apoteosis también personal, porque también las cosas que vives con determinada edad yo creo como que te arrasan un poco para siempre. Y eso me sucedió a mí, no solo por la envergadura de lo que estaba pasando, sino porque me pilló con 23, 24 años. ¿Y tenías referencias ya en el mundo de la radio, cosas que decías, joder, me gusta mucho el modo de hacer las cosas? Bueno, pues en radio, por ejemplo, a mí también me tira mucho siempre la radio generalista. Yo he escuchado siempre mucho la radio, los comunicadores un poco de siempre, ¿no? Los Luis del Olmo y compañía. A mí siempre me ha gustado mucho, por ejemplo, Julio César Iglesias, que es un hombre adorado para mí, no solo por esa capacidad de crear lenguaje en el periodismo deportivo, cuando escribía sobre eso, sino por la elegancia que tenía a la hora de ponerse en el micro y de humildad también cuando abordaba algún tema que desconocía. No tenía empacho en decirlo, ¿no? Y sacaba pues a lo mejor a un compañero que tenía más control sobre el tema y hacía una conversación así. Y a mí ese modelo siempre me ha gustado mucho, mantener una cierta, no sé cómo decirlo, como estabilidad, una especie de serenidad a la hora de abordar los temas. Y en el periodismo musical, musical y más abierto a otras cosas. Por ejemplo, Tato Puerto para mí era también un tipo muy, muy interesante al que a mí me gustaba mucho seguir, o eso, Jorge Muñoz, Carlos Pina. Bueno, sí, yo creo que cada uno con su, no sé, una especie como de Frankenstein de cosas de unos y de otros que podía ir uniendo. Pero bueno, la radio como canal de comunicación, ¿no? Que también, bueno, incluso luego te lleva también a televisión, trabajar en Noticias 4, ¿no? Sí. O sea, que te interesa la comunicación en general también, sí, ¿no? y eso fue otro de esos giros también como de dejarme llevar, de no buscado y que de pronto pues alguien me llama un día porque están haciendo equipos para una tele nueva que va a empezar, que era 4, alguien me escuchaba y pensaba que para la sección de cultura que yo podía funcionar. Yo no había hecho tele en mi vida, con lo cual, bueno, pues me lo pienso, ante la duda, en ese caso era sí, o sea, para conducir yo siempre ante la duda no, pero para tomar decisiones que no tengan o que no pongan en riesgo mi vida, ante la duda sí. Con lo cual me fui para allá a formar parte de una redacción también muy joven, de gente que venía de Telemadrid. Recuerdo, por ejemplo, con mucho cariño a Luis Felipe Torrente, que falleció además el año pasado y que fue mi jefe en Cultura, en 4. Por supuesto, Iñaki Gabilondo, que estaban parándonos un poco a todos. Y fue una experiencia muy bonita porque además me enseñaron a hacer tele, yo nunca había hecho, a manejar Avid y otro tipo de temas tecnológicos, digamos, ¿no? Y fue muy interesante, fue una experiencia interesante desde el punto de vista de la cultura también, claro. Entrevistar a la tele además te abre un mundo, pues ibas a San Sebastián al festival y te ponían delante a Richard Gere, o sea, era como, aquí estoy, la de Lodosa, con este señor delante, o Demi Moore, David Cronenberg. Entonces, la tele es verdad que tiene esa especie de manto de ábrete sésamo en el que todas las puertas se te abren. ¿Y lo compaginas con Radio 3 o es coges una excedencia, digamos? Sí, me voy directamente. Sí, me voy directamente. Yo no era fija, tenía un contrato por obra, entonces estaba haciendo La Ciudad Invisible, que era un programa de fin de semana. Y lo dejo y me voy a ver qué tal. Me encanta la tele, o sea, la experiencia me parece apabullante. Y estando en televisión ya 2-3 años llevaba, salen unas oposiciones para RTV.
yo tenía claro que a mí a la larga me gustaba la radio. Sí. Me presento por si acaso, un poco a ver qué pasa, y saco plaza. Y saco plaza encima en Madrid, con lo cual digo, bueno, pues me habría quedado unos años más, quizá en televisión, pero fue el momento y bueno, afortunadamente salté en ese momento porque poco después entró Mediaset en 4, fue cuando ya Prisas, OG Cable, todo aquello se disuelve, y entró Mediaset y prácticamente se cargaron todo ese modelo de informativos que yo conocí. Pero fue también azaroso, fue a probar una posición y volver otra vez a Radio 3. Bueno, a Radio 3, bueno, emisora icónica conocida por todos en España. ¿Qué significa para ti formar parte de su historia? Pues, por un lado, una lotería absoluta, una lotería, y por otro, una tremenda responsabilidad. La lotería es porque, a fin de cuentas, trabajo con aquello, con ese material que más me gusta disfrutar en mi vida privada. Música, cine, libros, y creo que ahora mismo no hay nada en el mundo, digamos, que pueda trabajar de esa manera y con tanta libertad. Yo me siento muy afortunada porque todos los directores de la emisora, he conocido ya bastantes, han confiado siempre en mí cuando he estado al frente de proyectos y no he sentido nunca que me cercenaran. Siempre he podido hacer más o menos lo que yo he creído conveniente, y eso ha sido una fortuna inmensa. Y una responsabilidad también muy grande porque, bueno, pues porque los oyentes de Radio 3 no son cualquier tipo de oyentes. O sea, pues muchas veces, por ejemplo, en cuanto a conocimientos, la mayoría puede controlar más que tú de muchos temas. Son muy exigentes también, sienten la radio como algo muy, muy personal y bueno, no se cortan si te tienen que tirar de las orejas en algún momento dado, ¿no? Cosa que yo agradezco también, no llevo mal la crítica y me parece que es muy, muy provechosa. Bueno, sabemos todos la evolución de la comunicación en general, ya no solamente de Radio 3, cómo ha evolucionado, pues cómo la gente ahora más joven accede a la información de otra manera y bueno, todo el tema de plataformas, etcétera. ¿Crees que Radio 3... Yo creo que sí, pero bueno, te lo pregunto a ti que te tengo aquí. ¿Sigue siendo relevante a la hora de difundir determinados contenidos que no tienen cabida, pues como ha sido un poco su historia, ¿no? ¿Crees que a día de hoy tiene esa vigencia? Yo creo que sí, sobre todo a partir quizá de determinada edad. Quizá para la gente más joven no tanto, ¿no? Porque todavía yo creo que buscan, pues bueno, no sé muy bien lo que buscan, pero buscan ser ellos los que se manejen en todo ese mare magnum y se guían a lo mejor por otros conceptos más relacionados, o por lo menos la gente joven que me es a mí más cercana, ¿no? Mis hijos y sus amigos, por los números, ¿no? Los likes, los seguidores y todo esto. Pero en cuanto yo creo que van alcanzando una cierta edad o dejan atrás un poco esa fascinación por lo más popular o lo más seguido, sí, porque si no es imposible moverse en todo ese océano de nombres. Y ahí, pues yo creo que, no sé la radio en general, pero desde luego Radio 3 sigue teniendo un papel importante. Sí, sí, hombre, yo creo que además ha mantenido, ha evolucionado, pero ha mantenido sus criterios frente quizás a la radio más comercial, musical, que quizás se dejó llevar más por los derroteros algorítmicos o prealgorítmicos de call-outs y movidas así, ¿no? Claro, sí, que también es bueno, muy, muy legítimo y muy respetable y está muy bien. Es una vía de entrar también en mucha gente. Y ahora, pues, mi hija está loca por Aitana, me fui al concierto de Aitana con ella, bueno, tú lo ves desde otro punto de vista, pero bueno, a partir de Aitana también le gusta otras cosas, le gusta Jordana B, le gusta Ginebra, le gustan otras cosas. Pero sí, evidentemente, pues, lo otro es como el gran tiburón, digamos, o la gran ballena, y al final, cuando te gusta eso, la música o la literatura, pues nos gustan también un poco por los salmonetillos y las sardinitas más pequeñas, ¿no? Le sacamos como más juguillo, y ahí tiene que estar Radio 3, yo creo, claro. Total. Y con el caso concreto de Hoy Empieza Todo, ¿cómo surge el empezar ahí en Hoy Empieza Todo y cuál ha sido un poco la evolución? Has tenido distintos roles, además, distintas horas, ¿no? Sí. ¿Cómo fue el inicio y cómo te ves ahora en Hoy Empieza Todo? Pues en el arranque, además, fue un proyecto de 4 horas que dirigía Gustavo Iglesias, con lo cual yo era la presentadora, era la presentadora principal, y había otro equipo de redactores y demás, pero era, bueno, pues ponerme un poco no voy a decir a las órdenes, pero sí al criterio de Gus, con quien siempre pues me he llevado muy bien, y la verdad es que fue una etapa muy, muy, muy feliz también. Fue breve porque me quedé enseguida embarazada, bueno, empecé con bajas ya relacionadas con el primer hijo, el segundo, el tercero, y en esa época fue cuando llegó Ángel Carmona a hacerse cargo del programa. Ya la última vez que volví,
el programa se había partido en dos, en el Hoy Empieza Todo 1 y el 2, y ahí ya empecé a dirigirlo yo, que fue ese año 2012, 2013 más o menos, en el que, bueno, pues ya asumo las riendas, la dirección también ahí, y más o menos hemos ido manteniendo una línea, yo creo que bastante homogénea, en el sentido de que siempre hemos sido muy heterogéneos. O sea, siempre hemos hecho cultura en un sentido muy, muy amplio. A veces abierto a la ciencia, a la divulgación, algo de sociedad, pero más o menos hemos procurado ser, por ejemplo, muy apolíticos y bastante centrados en, bueno, en cosas que nos parecen interesantes, sean muy masivas o no. O sea, lo mismo nos ha interesado un Almodóvar que un último debutante de un festival, a lo mejor, de cualquier lugar, ¿no? Y esa ha sido más o menos la tónica del programa, que hemos mantenido un equilibrio entre nombres de mayor tirón comercial, mayor gancho, y otros que a lo mejor están un poco por descubrir. Y respecto al resto del equipo, bueno, hemos ido variando mucho también de equipo dentro del programa, siempre con mucha incorporación de gente joven que estaba como cuando yo entré en el 97, que me reconozco bastante en ellos. El problema es que ellos tienen una vulnerabilidad laboral muy alta, porque están sujetos a contratos de formación y no duran apenas. Y eso es una pena. Yo creo que es ahora mismo el gran, no diría yo talón de Aquiles, pero sí es una debilidad para el programa. Por un lado, intentas formar equipo y que haya pues, buen rollo, sobre todo entre nosotros, y que eso se transmita, porque al final la radio tiene algo como de afecto también, que si no existe entre nosotros es muy difícil que llegue, pero dura muy poco porque por tema contractual tienen que salir y tiene que llegar otra persona nueva que también es muy voluntariosa y talentosa, pero que para cuando te haces con ella se tiene que volver a marchar. Siempre con una identidad sonora marcada, ¿no? O sea, bueno, pues la música en su amplio espectro, ¿no? O sea, no ni música independiente ni mainstream. Yo creo que Radio 3 es música y es buena música, ¿no? La música sigue siendo, a pesar de que tratéis un montón de temas, sigue siendo el canal, ¿no? Digamos, el hilo conductor que une las distintas temáticas. Sí, es columna vertebral. Además, yo creo que funciona como una especie de esqueleto. Es que es un poco un esqueleto muy anatómico, ¿no? Sí. Y a partir de ahí vamos montando pues las secciones, las conversaciones, pero siempre la música es un poco como la raíz o el armazón, digamos, de la estantería del programa, o el andamio es la música. Sí, ayer escuché, bueno, que soy muy fan de Darío Adanti, y entonces hubo una pieza y tal, no sé, y era sobre, bueno, él hablaba de sus orígenes tal, y entrelazaba, o sea, hablaba de momentos, de lugares comunes con la música, y al final, claro, decía, joder, qué chulo es esto, ¿no? De cómo puedes ir uniendo cosas y luego uniéndolas con canciones, ¿no? Sí, que funcionan como eslabones, ¿no? De tu propia vida o de los temas que tratas. Luego es verdad que los músicos, claro, pues también son muy permeables a las cosas que pasan, ¿no? Con lo cual, cualquier cosa de la que quieras hablar, hay una canción porque alguien la ha hecho a propósito del tiempo en el que vivimos. Bueno, habrá muchísimas, y preguntarles estas cosas a bocajarro siempre es como, ay, joder, tal, no me acuerdo. Pero, ¿qué entrevista o qué momento destacarías de todos estos años? O ese momento especial, quizás dirías, joder, pues mira, el día que tuve a no sé qué, bueno. Sí, pues fíjate, me acuerdo de un señor, o sea, de un pastor, me acuerdo muchas veces, de un pastor de Bolivia, cuyo nombre no recuerdo, era Aymara, había venido por una película que había producido Elias Querejeta, cuyo título no recuerdo, pero recuerdo que vino él y nos estuvo hablando del nombre de todas las llamas que tenía ahí en su pueblo y tal, y cómo las cuidaba y patín, patán. Y me acuerdo que aquel señor me decía, pero ustedes tienen mucha responsabilidad, los que trabajan ahí. ¿Usted qué está hablando? ¿Sabe que tiene como deber hacer mejor la vida de la gente? Claro, te quedas como diciendo, pero bueno, no sé yo si es un médico o es alguien que trabaja. No, ustedes también dan compañía al que lo necesita, alegran al que tal, dan información relevante. Y aquí en entrevista me pareció también muy, muy singular porque me dio esa idea de que realmente lo que hacemos importa para mucha gente y puede ayudarles a sobrellevar mejor sus miserias o sus alegrías o sus tristezas, ¿no? Y hubo también una actriz que me impresionó mucho, la protagonista de La vendedora de rosas de César Gaviria, que se llama Lady Tavares, que era una chica que vivía en las calles de Colombia, no recuerdo la ciudad, si Medellín o Bogotá, y que había vivido una vida realmente durísima, de niña de la calle. Hizo la película y la paseaban por Europa para hacer la promoción de la peli.
Y cuando llegó al programa, esa chica habría visto lo que nadie sabe, ¿no? En las calles. Yo tenía entonces una carpeta, cuando todos los discos eran físicos y había carpetas promocionales, de un disco de Maná, que era de una sirena, ¿no? Había una sirena. Entonces la chica se me quedó mirando Lady, así la carpeta, y me decía, oye, ¿eso que llevas ahí tal? Y yo, sí, mira, es una sirena de Maná y tal. Dice, pero ¿las sirenas existen? Y me lo preguntó con absoluta curiosidad, porque realmente no sabía si existían o no. Y yo también me quedé paralizada diciendo, esta mujer ha vivido de milagros, ha sobrevivido a tiroteos y no sabe realmente, porque era una chavala de 15, 16 años, si las sirenas eran o no seres reales. Pareció, no sé, también muy sobrecogedor en cierta manera, sí. Bueno, me gusta mucho destacar además dos personas evidentemente anónimas, ¿no? Al final. Bueno, sí, me impresionaron mucho las dos. Y me quedo, me da pie lo del pastor, la figura esa del comunicador de la radio, ¿no? Pues que acompaña, que guía, tal, y que antes prescribía, ¿no? La importancia al final de la radio como prescriptora, en el amplio sentido de la palabra, yo creo que hasta no solamente lo musical, ¿no? Incluso en la opinión, etcétera, ¿no? Cuántas opiniones te han marcado escuchar a sabios en la radio. ¿Crees que la radio ha perdido esa prescripción y que ya es un canal más como otros de escuchar música? Por ejemplo, ¿cuál es tu relación ahora con la música, con las plataformas? Porque supongo que, bueno, tú las usarás como todos. Las uso y procuro no usar los mismos perfiles que mis hijos, porque si no al final me llevan a un mundo... El algoritmo se te vuelve loco. Se me vuelve loco. Pero sobre todo, fíjate, Carlos, yo procuro escuchar mucho a mis compañeros. A mí, por ejemplo, me encanta escuchar Generación Ya, porque de muchas de las cosas que hablan o que pinchan, no conozco 2 de cada 3. Y me sirve muchas veces para descubrir otras cosas, ¿no? Otro tipo de grupos o de bandas que a mí me son ajenos. Entonces, sí, yo sigo escuchando, sobre todo a compañeros, para saber, para descubrir cosas nuevas. Sí. Hombre, yo siempre ahora digo que yo la radio la utilizo muchísimo, Radio 3 sobre todo, vamos, 99%, pero bueno, siempre digo que ahora me acompaña, ¿no? Más que lo cual eso cumple su función, ¿no? Al final la radio ha acompañado a gente toda la vida con su radio, su transistor, ¿no? Entonces me parece que es como un vínculo muy, muy, muy guay, de alguien que te está contando historias y que vuelva a lo mismo, ¿no? Que al final pone música de manera, pues en el caso pues de Radio 3, de tu programa y de muchos de ellos, ¿no? Como la manera de unir historias y bueno, yo creo que es una forma de prescripción quizás distinta, menos agresiva como la de antes, ¿no? Que iba también eso pues más presionado pues por lo que podía ser, por ejemplo, la presión de la industria. Ya voy a la siguiente pregunta. ¿La relación con la industria, por ejemplo, crees que ha cambiado también? ¿Es menos invasiva, menos agresiva, menos... Bueno, siguen trabajando para ellos. Para nosotros es importantísima la presencia de la radio, pero creo que es menos, ¿no? Tenéis menos presión, ¿no? Hay una relación menos estrecha, digamos, o de menor necesidad, a lo mejor. Yo creo que antes la necesidad mutua era clarísima y era muy alta. O sea, nosotros necesitábamos a la industria y la industria nos necesitaba también. Claro. Y ahora, como hay tantas formas de darse a conocer, o nosotros también de encontrar bandas o solistas o lo que fuera, es menos de necesidad, lo cual también hace que la relación no es tanto que sea menos relevante como que sea más natural, o sea, que esté menos viciada. O sea, antes necesariamente tenías a lo mejor que pues, o llevarte bien o pasar por algunos peajes si querías conseguir otras cosas, y ahora creo que es todo un poco más natural. O sea, yo creo que cada uno quizá nos haya dado como un baño de humildad también todo esto, ¿no? A todos. Es decir, tenemos que colaborar porque estamos en el mismo barco, pero bueno, tampoco es esto, no sé, podemos ponernos la mano al cuello, ¿no? Las exclusividades y las cosas. Sí. Yo creo que generaban tanta tensión a los dos lados, además, porque claro sabías que... Claro, en el fondo dices, bueno, que esto tampoco es, no sé, la bolsa, esto no es el Dow Jones, ¿no? Ni el Nikkei, entonces, a ver, nos lo tomamos todos muy en serio, pero, en fin, o sea, un poco de sentido común, ¿no? No sé, yo creo que se ha impuesto un cierto sentido común también. Bueno, ¿cómo conviven en tu trabajo, en tu forma de trabajar, el amor por la música y la necesidad de estar atenta a la actualidad cultural? Pues con mucho agobio. Me imagino que como casi todo el mundo, porque siempre tienes la impresión de que vas, o sea, 10 metros o 10 kilómetros por detrás. Con lo cual
Bueno, intentas hacer un poco del defecto virtud y no presentarte como aquella que va a descubrir todo el rato cosas nuevas, porque la penicilina la están descubriendo todo el rato otros, sino, bueno, intentar hacer una narrativa, lo que comentábamos antes, a través de la música o de las canciones, cosas que acompañen a los otros temas y que hagan una identidad del programa. Porque si intentas, yo por lo menos, si necesitara estar constantemente a la última, siempre iría como no la antepenúltima, sino el puesto 12. Claro. Sería muy frustrante. Al final va a ser imposible. Totalmente. Sí. Bueno, como comunicadora radiofónica, ¿qué significa para ti la voz como herramienta profesional y personal? Pero la voz me encanta. O sea, me parece que es no sé, como una especie de piel que no te hace falta tocar. O sea, cuando conoces a alguien de buenas a primeras, o incluso conociéndola, pues resulta muy difícil tocarse y tal, resulta como muy invasivo. Y la piel es eso. O sea, la voz para mí tiene algo que ver como con tocar la piel y acariciar a la otra persona. O sea, a mí me encanta el mundo el mundo de la voz. Hay voces que me han fascinado. Y en ese sentido, resulta también, los de la radio estamos acostumbrados a decepcionar siempre. Y el tema del streaming también es algo que ha amplificado, digamos, nuestra repercusión, pero ha dinamitado cualquier capacidad de misterio que pudiera tener la radio o la voz. Al final es algo tremendamente sugerente, que ya lo es cada vez menos. Claro. Sí, esa sensación se ha perdido que tenías de la radio, que parecía que te estaba hablando a ti. Dices, joder, estoy yo y el receptor, el transmisor, y me está hablando a mí directamente, ¿no? Claro, y eso que yo nunca he hecho radio de noche, que eso ya tiene que ser la apoteosis, claro. Yo creo que la radio de noche ya es otro mundo, ¿no? Esa confidencialidad. Yo tuve enganchón a Carlos Pumares. Sí, y cosas sí, bueno, sí, yo creo que todo el mundo bueno, hasta Avellán cuando estaba por la noche, aquellos años, que no sé si sigo, ¿no? Pero vamos, aquellos años de madrugada yo me enganchaba todo también, sí. Bueno, ¿cuál es tu rutina? ¿Cuál es la rutina para hacer un programa diario? Pues básicamente leer mucho, ver mucho cine, escuchar mucho, cine, series. Básicamente la mayor parte del tiempo, que no son las 2 horas, estamos, yo y el resto de mis compañeros, trabajando esos contenidos que en nuestro caso supone, pues eso, ver, escuchar, leer. Y el resto es, pues, intentar colocar en el tiempo en el que a ellos y a nosotros nos venga bien, a gente para hacer entrevistas. O sea, hay una labor muy de lo que es la producción, digamos, el orden, o sea, las tablas, los Excel para que a todos nos vengan bien las horas y los días. Y el resto es leer, escuchar, ver, ir a teatro. O sea, siempre estamos así. Y a la hora de estar delante del micrófono, ¿cuánto cuenta la improvisación frente a la planificación? Está todo muy medido, mucho más de lo que a lo mejor pueda parecer, y a partir de ahí nos dejamos llevar. Tanto yo como el resto de los compañeros tenemos siempre nuestro guión, nuestros audios previstos, y a partir de ahí surgen cosas, y entonces sí que no nos negamos, no nos obcecamos en seguir el camino marcado. Y eso es algo que ahora, cuando viene gente de práctica, sobre todo en verano, procuramos también dejar muy claro a la gente que entre, que va con un guión muy, muy cerrado, y decir, bueno, date cuenta que la pregunta 7 a lo mejor puede pasar a la 2, porque si el invitado responde por aquí, tenemos que seguir un poco ese discurso, ¿no? Entonces sí que lo llevamos todo muy escrito, somos un programa muy, en ese sentido, guionizado, pero que no tiene ningún problema en saltarse las cosas cuando nos parece que conviene. ¿Y en tu caso, por ejemplo, es complicado a veces también que conviva la dirección y la presentación? No. En este caso no, porque a fin de cuentas yo me hago responsable de lo que voy diciendo o de los cambios que hago, ¿no? Si tuviera que responder ante a lo mejor un director, pues podríamos entrar a lo mejor en un cierto, no sé, a lo mejor conflicto, diferencia de criterios. No, yo lo llevo bien porque respondo ante mí misma. Ante mí misma. Si una entrevista no me sale bien, pues no me sale bien y yo soy la directora y me hago mi acto de contrición y ya está. Pero... ¿Y cómo se mantiene la pasión después de tantos años ya en la radio? A mí me encanta porque me gusta muchísimo, sobre todo cuando empezáis los programas, cuando empiezas a presentar a los colaboradores. O sea, ese es un momento para mí de mis momentos favoritos del día. Y denota pasión. O sea, sigues teniendo la pasión por la comunicación que tenías cuando arrancaste. Sí, yo creo sobre todo por 2 claves fundamentales. Una, me llevo bien con el equipo, para mí eso es fundamental. O sea, el factor humano, el llevarnos bien, quizá no seamos grandes amigos, claro. pero nos llevamos bien, nos entendemos y nos respetamos, y eso para mí es primordial. Y por otro lado, que confían en mí. Yo ahora mismo el director, Tomás, sé que confía en mí, los anteriores también, y tengo esa tranquilidad de que no me siento auditada, examinada o constreñida, porque sé que confían en mí, con lo cual, bueno, y los años también te van haces ganar una cierta seguridad en ti misma también,
imagen, entonces estoy como más, la cosa de estar más suelta, ¿no? Pues Total. sí, estoy más suelta. Y bueno, imagino que serás observadora y hablabas antes, por ejemplo, del streaming. ¿Crees que la radio va hacia un camino más audiovisual, que al final esa fusión de imagen y voz va a ser clave? Es decir, hay gente que escucha cosas de plataformas que tienen imagen, pero lo escuchan, no lo ven, ¿no? ¿Crees que va a ser importante al final fusionar los dos campos? Yo creo que sí, el camino es ese. Otra cosa es que la gente, como bien dices, esté haciendo otras cosas, sobre todo en el coche, y solo escuche. Pero ya prácticamente, ¿quién tiene un transistor? No tiene nadie. Y una vez ya que conectas una aplicación o un ordenador, ya salta la imagen directamente. Otra cosa es que tú no la quieras ver. Pero sí, yo creo que es un camino sin retorno. No sé si es del todo beneficioso para la radio, porque ahí entramos en una cierta competencia también con la televisión, no lo sé, y sobre todo porque no podemos olvidar a aquellos que solo nos escuchan. Entonces, si nos apoyamos mucho en la imagen, estamos dejando de lado una parte importante de los oyentes, claro. Entonces tenemos que intentar describirlo en lo posible, lo que vemos. Y, por ejemplo, ¿cómo lo ves como el mundo del podcast? Como contenido creado para ser consumido como podcast, no como el contenido de hoy no puedo escucharlo a las 10 y lo escucho luego cuando quiero. Pues me parece como el tema de la música, que es absolutamente inabarcable. Absolutamente. Y que nacen y mueren antes de que haya podido siquiera escuchar alguno de ellos. Pero es una riqueza fabulosísima, porque ahora mismo está lleno de, por un lado, comunicadores, digamos, más o menos convencionales o generalistas, y luego auténticos especialistas en lo suyo que quizá no tenían forma de dar a conocer su campo, y ahora mismo a través del podcast es inagotable. Pero yo me llevo muy mal con ir con auriculares por la calle. Me llevo muy mal. A mí me gusta mucho escuchar las cosas, escuchar a la gente, un ruido no sé qué, y con lo cual no tengo tiempo para escuchar tantas cosas como tendría que escuchar. Entonces vuelvo a ir un poco siempre por detrás de las cosas. Pero que lo ves surgen. claramente como un complemento en el mundo del audio, no como una competencia. No creo que sea una competencia, no lo creo, porque es otro tipo. Yo creo que es algo más, sectorial. O sea, si te interesa la historia, te vas a tal podcast sobre Napoleón. Pero el tipo de radio que a mí me gusta, por lo menos o que yo hago, intento que sea más abierto, esa cuestión, aunque seamos culturales, algo más generalista, o sea, que acompañar a muy distinto tipo de gente, independientemente de sus gustos. ¿Y qué mensaje te llega cuando hablas con gente joven y les dices, trabajo en Radio 3, qué mensaje te llega? Y no valen tus hijas, que me imagino que serán fans y reventas. ¿Qué mensaje te llega? ¿Qué percibes? O sea, ¿crees que realmente la radio en algún momento... No porque la radio ya lo haya hecho, ¿no? Es como que parte de esta evolución ha hecho que se haya desconectado con nuevas generaciones y que no entiendan que tengas que poner algo, que te cuenten historias? Yo creo que la radio es esa cosa que ven sus padres para mucha de esta gente joven. Pero no tanto porque la radio se haya desconectado de ellos, sino porque ellos no han llegado a la radio. Yo creo que tarde o temprano llegarán, pero de momento están en esa cosa que decíamos antes, ¿no? De las plataformas, los algoritmos, y se guían por otros asuntos, lo que les recomienda un colega. Entonces, alguien que dice algo por la radio no tiene más importancia que su colega recomendándoles algo. Creo que tarde o temprano llegarán a la radio, pero creo que es una cuestión más de que tienes que ir tú hacia ella y no tanto ella hacia ti. Deberíamos ir también a esos oyentes haciendo programas en institutos y todo esto, pero bueno, yo creo que al final es una cuestión también de que ellos vengan a nosotros, o sea, cambien un poco sus inquietudes y sus necesidades. Sí, yo creo que se trata que también como descubren otras cosas, ¿no? Que descubran que existe este formato, ¿no? Yendo a eso, ¿qué aprendizaje de estos años transmitirías a quienes quieran dedicarse al periodismo cultural en general y al radiofónico en particular? Porque sigue habiendo mucha gente que estudia la carrera y que quiere dedicarse a la radio y tal, o sea, porque claro, es un poco, ¿no? Dices, no, hay una desconexión con las nuevas generaciones, pero bueno, las universidades están llenas, los másters están llenos. Que es una profesión preciosa, sí, absolutamente preciosa, pero ahora mismo muy, muy precaria y salvo escasísimas excepciones, entre las que está Radio 3, porque es también radio pública y demás, bastante mal remunerada, con lo cual, bueno, creo que es una cuestión casi de voluntariado, es casi como una vocación. No sé si animaría mucho a mucha gente a dedicarse a esto, porque realmente lo veo cada vez más complicado, y tal y como está el tema ya de la cultura en otros formatos, ¿no? En digitales y demás, forma parte cada vez más las secciones de entretenimiento, de ocio y, bueno, no sé, te tiene que gustar mucho. No, es evidentemente.
Bueno, ¿y qué significa? Has hablado de lo pasional, has hablado de tus gustos como consumidora de los grandes comunicadores, pero ¿qué significa para ti en lo personal y lo profesional seguir cada mañana al frente de Hoy Empieza Todo? Pues una posibilidad, esto lo decía yo creo que, no sé si García Márquez o lo mismo, Isabel Allende. Al final hacemos cosas para que nos quieran, para que el resto nos quiera un poco más. Y yo a través de la radio es verdad como que noto que mucha gente me tiene afecto y a lo mejor no me conoce de nada. Claro. Hay otra gente que no me soporta, seguramente también, pero me lo dicen menos, con lo cual me voy con lo otro por delante. Al final todos buscamos que nos aprecien un poco más, entiendo, ¿no? Recibir algo de afecto, y es verdad que la radio en ese sentido es un medio que te devuelve mucho afecto. Claro. O sea, tú lo das, lo intentas dar, porque intentas mimar las cosas, pero te lo devuelve también. Entonces, bueno. Eso es tremendamente, por un lado, vanidoso, pero por otro es muy satisfactorio. ¿Te has reconocido en un taxi, en una tienda, tal? Sí. Pues en un taxi, además, el mismo taxista, hace muchos años, llevando a mis hijos a un cumpleaños en una piscina, pues el taxista, cuando ya les había bajado y tal, usted es la de la mañana, tal, no sé qué, sí, esto hace como 10 años. Sí. El verano pasado me vuelvo a subir en un taxi, estoy hablando por teléfono y me dice el taxista, ¿usted es la de radio? No sé qué, tal. Sí, tal. Yo le llevé hace años a una piscina con sus hijos. ¿Qué me estás contando? Bueno. Sí, te reconocen y es muy, muy divertido. Muy divertido. Para él igual, ya volviendo al principio, para él fue ese momento como cuando tú fuiste a tu pueblo a hablar de que habías estado con Dover, ¿no? En el 97, es como llevé a Marta Echevarría en ese momento. Seguramente. Ahora con el streaming también te pasa que a veces alguien te dice, Marta, después si no he hablado. No. Te están viendo por el streaming. Aparte de tu voz, que tienes una voz fantástica, es muy, muy reconocible y bueno, yo creo que ya marca la casa de Radio 3. Pues nada, muchísimas gracias, Marta, un auténtico placer contar con tu testimonio, lo he sacado adelante, ha habido algún momento que me he puesto un poco más nervioso de lo habitual, porque vuelvo a lo mismo, es tener delante a la persona que me habla todas las mañanas, así que nada, que muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti. Gracias. Pues nada más, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio, con Paula a los mandos técnicos, en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, y nos vamos con Casa de Nadie de Platz. Adiós. Nada.